Sean todos muy bienvenidos al Espacio Joven, a un nuevo repaso de este trimestre donde vamos a estar estudiando el libro de Levítico. Así que nos genera mucha emoción y mucha alegría estar aquí compartiendo para todos los jóvenes de la Unión Argentina. En esta ocasión estamos grabando aquí del estudio de la UAP, así que damos gracias a todos los técnicos y todos los que están aquí acompañándonos. Y no estamos solos porque tenemos invitados sumamente especiales. A mi derecha tengo a Alejandro Riposati, alumno de tercer año de la Facultad de Teología. ¿Cómo estás, Ale? Hola Nico, muy bien, la verdad que contento de poder estar aquí acompañando a vos, a los que nos siguen y bueno, contento por hacer este repaso, ¿no? Del libro de Levíticos. Qué bueno, va a ser un trimestre muy apasionante. La verdad que sí, estuvimos ahí leyendo esta semana y bueno, contento por poder hablar de eso. Qué bueno. Y a mi izquierda me está acompañando Ailín Flug. Gracias, Ailín, por acompañarnos. Sos estudiante del último año de licenciatura en comunicación. Exactamente, así es. Bueno, muchas gracias por haberme invitado al espacio. La verdad es que me gusta mucho la escuela sabática, así que bueno, muy contenta también de poder compartir desde mi perspectiva, también de mi carrera, un poquito lo que estudiamos en este trimestre. Qué bueno, qué bueno. Antes de meternos de lleno con la lección y con el estudio, llegan ahora las vacaciones y parece que uno se calma, que no hace más actividades. Pero la lección nos invita y nos motiva a trabajar como jóvenes, como iglesia, en algo muy especial que es el proyecto Caleb. Ahora vienen las vacaciones, pero un momento particular para arrancar, poder golpear puertas y empezar con distintas actividades. Así que queremos invitar a todos que se puedan sumar al proyecto Caleb. Unas vacaciones diferentes. Totalmente, para poner en práctica la misión. Dicho esto, vamos a arrancar de lleno con esta lección que es la número 1, que el título creo que ya dice todo. Exactamente. El título lo dice bien clarito, Jesús, algo que representa mucho para nosotros. Pero en esta ocasión vamos a estar estudiando el libro de Levítico y uno se pregunta, ¿quién es el centro de Levítico? ¿Influye esto en el Nuevo Testamento, en lo que dijo Jesús? ¿Influye este contenido del libro de Levítico? Bien, me gustaría, si me permiten tomar esta pregunta yo. Sí. La verdad es que por ahí nosotros cuando pensamos en Levítico, ¿no? Pensamos en un montón de normas y en un montón de reglas, pero la verdad es que toda la Biblia de tapa a tapa habla de una sola persona, de Jesús, ¿no? Obviamente en diferentes contextos, pero sin embargo hay un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es Jesús, y Levítico no queda afuera. De hecho, tiene mucho que ver en la forma de ayudarnos a nosotros para poder comprender muchas historias del Nuevo Testamento. Jesús mismo, cuando se encontró con muchos fariseos, o mismo le hablaba al pueblo de Israel, mencionaba y unía mucho con el sistema sacrificial que se nos cuenta en Levíticos, ¿no? La institución del santuario y también qué distintos tipos de sacrificios había. Y claramente representa a Jesús últimamente porque Jesús es el último sacrificio que nosotros teníamos. Entonces todos esos sacrificios que nos cuenta Levíticos y todas las cosas representan a Jesús. Totalmente. Me encanta lo que dijiste, Aileen, en el sentido de que Jesús es el centro de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y eso incluye el libro de Levítico. Por ahí no lo vemos así, pensamos que Jesús puede estar un poco escondido en el libro, Exacto. Pero realmente es fundamental, es la clave esencial, y de eso también nos va a entender los dichos de él en el Nuevo Testamento. Pero yo creo que si tenemos que hacer un top 10 de los libros más leídos de la Biblia, yo creo que Levítico no entra. No sé por qué lo hemos descuidado un poco el libro de Levítico, pero yo te consulto, ¿es relevante para nuestros tiempos, Ale? ¿Qué te parece? Como vos decías, Nico, ¿no? Este tema de que no es muy leído, a veces lo pasamos por alto, como decía, ¿no? Que es el centro Jesús. Y en el libro de Levíticos también encontramos al centro en Jesús, ¿sí? Y este libro de Levítico fue dado por Dios a Moisés, ¿sí? Entonces, si recordamos un poquito, el libro anterior es Éxodo y termina allí con todas las instrucciones para el santuario. Pero Dios no deja allí las instrucciones, sino que da el libro de Levíticos con todas las directrices, las maneras y todos los sacrificios, todo directamente encajado, todo directamente en armonía, podríamos decir, para que todo lo que Dios había dado en Éxodo, ahora en Levíticos tenga toda una explicación para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Entonces Dios no dejaba al azar nada, sino que a Moisés le dio cada cosita sobre el santuario, cada explicación para poder llevar a cabo cada sacrificio. Qué lindo eso, me encanta ver a Dios como el que nos da las instrucciones de cómo avanzar en nuestra vida y de cómo avanzar en este aspecto tan importante que es el perdón de nuestros pecados. Y lo que vos decías, Nico, con respecto a esto, y ahora cómo podemos traerlo a nuestros días, o sea, el sacrificio no está hoy, no se hacen más sacrificios, no hay más santuario, pero si lo traemos a nuestros días, es cómo Dios nos muestra cómo acercarnos a Él.
¿sí? La manera en cómo acercarnos, cómo poder obtener perdón, de qué manera podemos acercarnos a Él pidiendo perdón incluso. Totalmente. Y lo interesante o lo que a mí a veces me llama la atención es que no solamente el pueblo de Israel practicaba sacrificios, habían otras culturas, otros pueblos alrededor que practicaban distintos tipos de sacrificios. ¿Y estos sacrificios habrán sido iguales? ¿Qué diferencia habrán tenido? ¿Qué piensan ustedes? Claramente Dios eligió a Israel, no lo separó, no porque fuera especial, pero sino con un propósito especial, ¿no? Para ser diferente a las otras naciones, y eso también incluye el aspecto de los sacrificios. Como decíamos un poquito, podemos ver la cuestión del evangelio, del plan de salvación y a Jesús presente en el libro de Levíticos. También vamos a hablar mucho de la cuestión de la santidad, ¿no? Que significa ser santos como Dios es santo, pero en la mayoría de las cuestiones que se diferenciaba, si podemos hablar así cortito y al pie, tiene que ver con que quizás, más allá de que lo de Dios es simple, ¿no? Y sencillo, lo de los paganos también era un poco más complicado, ¿no? Algunos ofrecían a sus hijos y lo hacían con un propósito, con una disposición de su corazón diferente. Ellos hacían todas estas cosas para que sus dioses los amaran o llegaran a perdonarlos o aceptarlos con algún propósito, ¿no? Sin embargo, nosotros, Dios nos pedía hacer estos sacrificios en reconocimiento de que Él ya nos perdonó, ¿no? Que es algo que lo vamos a ir hablando un poquito más en las lecciones más adelante, pero me acerco, ofrezco este sacrificio porque reconozco que Dios ya me perdonó y que Dios ya me ama, más allá del sacrificio en sí mismo. Totalmente. Me encanta este concepto de que quizá la otra cultura practicaban algún tipo de sacrificio para placer de ese Dios o al Dios que ellos suponían creer, y qué distinto que nuestro Dios. O aplacar la ira. También. Muchos decían, ¿no?, que hacían un tipo de sacrificio para aplacar la ira de Dios. Dios está enojado, entonces vamos a ofrecerle algo, ¿no? Pero a través de este estudio que estamos teniendo y a través de todas las lecciones, vamos a descubrir a un Dios que no es ese que hay que aplacar una ira, ¿no? Sino un Dios que nos atrae, como decía Ailo, con amor. No con ira, sino con amor. Y qué eso lindo. me gustó mucho. Qué lindo tener este Dios. Qué lindo es confiar en nuestro Dios y qué lindo es saber lo que Él hace por nosotros. Creo que eso nos causa alegría, pero a su vez quizás a veces puede parecer un conflicto. Este tipo de sacrificio, había sangre, había que matar a un animal. ¿Era necesario? O sea, ¿no podría haber habido otro plan, otra idea? Uno a veces se pregunta, no sé qué piensan ustedes, si era necesario. Sí, en realidad muchos estamos con chicos siempre y nos preguntan, che, ¿por qué este tema, el sacrificio, era necesario, no era necesario? Como bien decís, Nico. Pero sabemos que el plan de Dios no era que esto sucediera. El tema de tener que matar un animalito, de tener que sacrificar, no era el plan original de Dios. Sino que el plan original era que tanto Adán como Eva fueran fieles, ¿sí? Como Dios nos pide también hoy, que seamos fieles, pero después el pecado entró por medio de Adán y por Eva, entonces eso llevó a un sacrificio. ¿Sí? Y la consecuencia, ¿qué es? El pecado. ¿Sí? La consecuencia del pecado, la desobediencia hacia Dios, trae el pecado y por consecuencia el sacrificio. ¿Sí? Entonces allí vemos desde el Génesis, ahora no estamos con Génesis, pero desde el Génesis vemos la idea de qué, del sacrificio, ¿sí? Y bueno, tenemos diferentes tipos de sacrificios, que no todos requieren sangre, ¿sí? Pero los podemos nombrar así para tener una idea, ¿sí? Tenemos el holocausto, que es el primero, después tenemos la ofrenda de cereal, incluso esta es la que no tiene sangre. No había que matar a nadie para esa ofrenda. Claro. Sí, hay diferentes tipos de ofrenda de paz, ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. E incluso diferentes niveles. La idea de Dios era incluso que cada uno pudiera obtener perdón, pudiera alcanzar el perdón. Porque si vemos en las lecciones o en la Biblia, en la lectura de Levíticos, vemos que había sacrificio por holocausto, por ejemplo, pero había diferentes como maneras de llegar a ese perdón. Había gente que tal vez tenía un poquito más de dinero y podía ofrecer un becerro. Alguien que tenía menos poder, por ejemplo, podía ofrecer una cabra o otro animal. Y alguien que tenía tal vez menos poder adquisitivo podía ofrecer 2 palomas. Pero entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es la idea de que, aunque tal vez no tuviera tanto dinero, pudieras llegar a Dios y decirle, bueno, acá, Señor, ofrezco este sacrificio para estar en comunión con vos. Entonces vemos desde el inicio, desde Levíticos, de que Dios quiere que nos acerquemos a Él. No importa nuestra condición, sino que nos acerquemos a Él y que no importa si somos ricos o pobres,
que podamos obtener una completa relación con Dios. O sea, lo que podemos ver con el repaso de esta lección es que no era el plan original de Dios esto No. de sacrificios. No. Y esto nos lleva a pensar en el amor que él tenía y cómo buscó soluciones al problema del pecado. Esto me lleva quizás un poquito a compartir algo desde el área de la comunicación, ya para ir cerrando. Pensar que, bueno, en la Biblia se nos dice específicamente, Pablo comenta, ¿no? Dios hablándonos ya antiguamente de muchas, ya en el Nuevo Testamento, ¿no? De muchas formas, en el pasado, de muchas maneras, cómo Dios busca adaptarse, ¿no? Que hablábamos de Jesús, que aparece en el hilo conductor de la Biblia, pero es también Jesús como representante de Dios con un fin, ¿no? Acercarse al ser humano y decirle, volvé a casa, volvé a mí porque esto es lo que te conviene, esto es lo mejor, y como decíamos, es con amor, ¿no? Ese es el centro de todo este libro que vamos a estar estudiando todo este trimestre en Levítico. O sea, Dios es amor a través de Levítico y el sistema sacrificial. Qué interesante ver a Jesús no solo en el centro de la Biblia, sino en el centro de Levítico. Y yo me pensaba cuando estudiaba la lección, digo, quizás la persona que iba a matar ese animalito que estaba en medio de ese sacrificio decía, pero no es justo, no es justo tener que matar a un animal, no es justo que se derrame sangre, no es justo que él tenga que pagar lo que yo hice. Y claro, creo que ahí entendía de mejor manera el plan de salvación de Dios. No es justo, no era justo que Jesús muera, no era justo que Jesús pague por nuestros pecados y no era justo que se derrame sangre. Los culpables éramos nosotros, pero qué manera tan ideal que Dios preparó para que el pueblo de Israel en ese momento pudiera entender el plan de salvación. Sí, yo creo que podemos tener una mirada muy linda y positiva, de decir, bueno, yo me equivoqué. Entonces ahora Dios toma la iniciativa, por así decirlo, de proveer algo para que yo pueda acercarme a Él. Totalmente. Sí, es como cuando nos equivocamos con alguna persona o diferentes situaciones de la vida, ¿no? Pero Dios nos dio un momento, nos dio un lugar, nos dio las maneras para poder acercarnos a Él. Y de esa manera, ¿no? Con amor, con cariño, sabiendo que incluso nosotros somos los pecadores, pero Él tomó la iniciativa y eso me gustó muchísimo. Qué lindo saber que Él toma la iniciativa y qué lindo saber que Jesús es el centro del libro y que Él nos motiva a tener perdón por nuestros pecados. Gracias, Ale, por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad que la lección está muy buena y disfrútenlo. Gracias, Eileen, por este momento. Por favor. Muchas gracias a todos por acompañarnos y lo esperamos la próxima semana con un nuevo repaso de la lección.